Bienvenidos a la rueda de prensa que va a ofrecer a continuación Adam Michnik, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Les rogamos, por favor, comenzaremos directamente con el turno de preguntas. Les rogamos que levanten la mano, les pasaremos un micro y deben indicar su nombre y el medio para el que trabajan. Por favor, silencien sus teléfonos móviles. Gracias. Abrimos el turno de preguntas. Sí, buenos días. Raúl Molina, de la agencia EFE. Quería conocer en primer lugar su opinión sobre la cobertura que se está dando a la actual guerra en Ucrania. ¿Cree que realmente tenemos una visión real de cómo evoluciona el conflicto? Dzień dobry Państwu. Buenos días. Bardzo dziękuję, że Państwo tu Muchas gracias por venir a esta conferencia. Yo estoy muy emocionado con toda esta situación, con mi visita en Oviedo y, por supuesto, con este magnífico premio de Princesa de Asturias. En Polonia, sobre Ucrania, se habla con una sola voz. Se sabe perfectamente quién es el agresor, quién es la víctima, y es uno de los asuntos sobre el cual hay un consenso entre el gobierno y la oposición. Todos hablan con una sola voz. En todas otras materias, Polonia está muy polarizada, de manera parecida como en los Estados Unidos. Y no hay ni la menor duda de que es un conflicto que al principio fue una agresión de la Rusia imperial de Putin contra un país soberano, Ucrania, donde se han infringido todas las normas del derecho internacional, todos los convenios internacionales. Se ha declarado la guerra a la verdad y a la libertad, y hoy es un conflicto en el que se juega el futuro de Europa. Vladimir Putin está actuando con la lógica que utilizó Hitler en su día. Eso hay que decirlo de forma, aunque sea brutal. La retórica de Putin es una copia de la retórica de Hitler del tiempo del Anschluss de 1938 y lo que pasó con Checoslovaquia en aquel momento. Y también lo que pasó en Checoslovaquia fue el resultado de la política de appeasement, apaciguamiento, y todo eso llevó a la Segunda Guerra Mundial. Polonia no tiene la conciencia del todo limpia en cuanto a lo que pasó en el 38, porque la participación en el reparto de Checoslovaquia en aquel momento, pero el mundo democrático de aquel entonces no dijo claramente no a Hitler, y hoy sí lo está haciendo. Si no, Putin podrá seguir bombardeando, saqueando, violando, y mientras pueda hacerlo, el mundo no será un lugar seguro. Esa es como una respuesta inicial. Si les interesan más detalles, estoy a su disposición. Siguiente pregunta. Soy Carolina Gancedo, de la televisión del Principado de Asturias.
Quería preguntarle también en relación a la guerra si usted cree que sin el respaldo de Estados Unidos estaría Europa entera siendo atacada ya. Tego oczywiście nie wiem. Por supuesto, esto no lo sé, porque esta pregunta es a un adivino. Yo soy historiador de profesión y de profesión periodista, pero sé una cosa al 100%, que esto es una posibilidad que existe. Rusia firmó un acuerdo con Ucrania que por el precio de liquidar el potencial atómico de Ucrania garantiza la integridad e inviolabilidad de las fronteras de Ucrania. Y, por supuesto, infringió totalmente, no respetó este acuerdo. No sabemos lo que se le va a ocurrir a Putin mañana. Yo durante muchos años estaba convencido, yo tuve ocasión de hablar con él 2 o 3 veces, estaba convencido y creo que él evoluó. Al principio me parecía que era un continuador de la política de Yeltsin, luego cambié de opinión y vi, por lo menos en el contexto de la brutal guerra en Chechenia y también en su política hacia los opositores, hubo muchas muertes de periodistas importantes, fueron detenidos personas como Jodorkovsky. Luego también lo que hizo era copar con su gente la administración de justicia. Es decir, estaba claro que la guerra, que Putin empezó la guerra con la sociedad civil y con la democracia en Rusia. Empezó por destruir a Rusia, destruyó Chechenia. Luego llegó el turno a Georgia y ahora Ucrania. Yo no sé si mañana Putin, que está actuando como un psicópata irracional, si no se le va a ocurrir mañana que quiera ocupar Estonia, o Moldavia o Lituania, o quizás Polonia. Esto no lo sé. Yo creo que tiene 2 guiones. Uno es destruir la Unión Europea mediante corrupción, mediante apoyar fuerzas antieuropeas en los países miembros de la Unión Europea. Al principio fue una injerencia en las elecciones en los Estados Unidos. Luego también se sabe, y todo esto lo hacía a través de mediante las mentiras, mediante los troles de Internet, mediante corrupción, que participó en el Brexit. Y también sabemos que apoyó a Marine Le Pen, y también se sabe que la Rusia de Putin apoya todas las fuerzas que quieren destruir la Unión Europea, independientemente si son de extrema derecha o de extrema izquierda. Eso no le importa a Putin. Yo no sé decir qué va a hacer, pero sé una cosa. Se puede esperar todo lo peor. Es un hombre muy peligroso, un hombre con poder muy peligroso. Buenos días, Cristina Fernández de Radio Nacional de España. Quería preguntarle, señor Michnik, si con
La actual situación mundial, los populismos, los poderes absolutos, como acabamos de ver en China, la guerra de Ucrania, las fake news, ¿cree usted que el periodismo libre está corriendo uno de los mayores riesgos de la historia? Creo que el periodismo independiente siempre está en peligro, porque siempre hay tensiones entre el poder, el primero y el cuarto poder, es decir, los medios. Creo que hay diferencia entre riesgo y otra cosa es la liquidación de los medios. En China, por ejemplo, no hay medios independientes. En Rusia tampoco hay ya. Mi colega ruso, Dmitry Muratov, premiado con el premio Nobel, no tiene periódico. Su periódico no existe. El Eco de Moscú ha sido cerrado. También la televisión independiente Dost tampoco existe. En Rusia, el poder es absolutamente autoritario y la opinión pública está amordazada. Como dicen mis colegas rusos, Rusia está en el camino de totalitarismo. Es un país autoritario. En los países democráticos vimos cómo caían los medios independientes de Hungría. En Polonia estamos en un momento hasta cierto punto paradójico. Como ya dije, el gobierno polaco lleva una política de apoyo a Ucrania. La sociedad polaca, que para algunos es sorprendente, está muy abierta y recibe con los brazos abiertos a los refugiados. En Polonia han entrado millones de ucranianos y muchos de ellos se quedaron. Nunca hubo tensiones ni episodios raros, aunque nuestra historia no siempre ha sido ideal, pero la sociedad polaca ha demostrado su madurez y su tolerancia hacia nuestro vecino del este, es decir, Ucrania. Es muy difícil contestar la pregunta en cuál es la participación de los medios, pero la mayoría de las radios, televisiones, periódicos está demostrando una actitud pro-ucraniana y anti-Putin. Si corremos algún riesgo por eso, sobre todo nuestro periódico, que es un periódico de oposición. El gobierno está en contra de Putin en la cuestión de Ucrania, pero por otro lado está, como diría yo, putinizando a Polonia como modelo del Estado. El modelo del Estado del gobierno actual, es decir, el partido de Jarosław Kaczyński, yo tengo la impresión que su modelo es el Estado de Putin, es decir, la liquidación de administración de justicia independiente,
lucha en contra de los medios independientes, también poner su gente en los negocios. Todo esto conduce a convertir al país en un país según el modelo de Putin. Es decir, es una paradoja. Son putinistas anti-Putin. Por un lado, están haciendo que Polonia, que la estructura del Estado se parezca a Rusia de Putin, y están en contra de Putin en su política internacional. Eso, de cara al futuro, es muy peligroso para los medios. Kaczynski está constantemente insultando a los medios independientes. Por ejemplo, Gazeta Wyborcza, a la que yo estoy vinculado desde hace 33 años, dice que US es un periódico de extrema izquierda y por otro lado, recibe con mucha atención a Salvini, a Orbán o a los representantes de Vox de aquí.